bajo este título de realidad aumentada, realidad virtual como tecnologías habilitadoras, más allá de presentar, por supuesto, pues en qué consisten y en qué están aportando ahora mismo a la industria 4.0 estas dos tecnologías, quiero que sirva también como punto de apoyo para hacer una reflexión sobre realmente la contribución de todas estas tecnologías que denominamos habilitadoras de la industria 4.0. Y la reflexión va en el siguiente sentido. Bueno, aquí vemos una fotografía en blanco y negro de un equipo, Sonorama, que se desarrolló ya en los años 60 y que está documentado como el primer equipo de realidad virtual. Y bueno, esto da pie a un comentario que nos encontramos en el día a día con las empresas con las que trabajamos. Y que va en línea de decir, bueno, pero esto de las tecnologías de la industria 4.0, cuando yo veo lo que está ahí incluido, creo que me están hackeando. ¿Sí? Bien, vale. Bien, el punto de reflexión que nos hacen es, yo veo como empresa las tecnologías que estamos aquí considerando y tampoco es que esté viendo cosas relativamente nuevas, es decir, analítica de datos, bueno, yo empresa ya desde hace años a mí me suena que se puede hacer análisis de datos. Lo haré o no lo haré, pero me suena que se puede hacer. La tecnología en la nube, pues bueno, ya hace años que a nivel personal estamos utilizando herramientas en la nube. O bueno, incluso la impresión 3D o la fabricación aditiva. Desde luego no es una tecnología de antes de ayer, ya lleva unos años que lo conocemos, ¿no? La realidad virtual y la realidad aumentada también. Por lo tanto, la pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿y esto de la industria 4.0 entonces qué aporta de nuevo, ¿no? Y aquí está el punto, digamos, que lo vamos a ver sobre la realidad aumentada y realidad virtual, pero que es totalmente extrapolable al resto de tecnologías. Bueno, ya salía en la presentación de Luis este gráfico, que me imagino que a lo largo de estos días probablemente sea la diapositiva más presentada de todo el Congreso, que son esas 4 revoluciones. Y efectivamente, hay unos drivers de cambio, unos hitos en el desarrollo tecnológico que es lo que ha provocado en un momento dado esa transición de revolución. La primera fue movida por la aparición de la máquina de vapor, fue el vapor. La segunda, la electrificación, la electricidad. La tercera, la electrónica. Y la cuarta, y aquí es donde yo definiría, es uno de los pilares básicos de la industria 4.0, aparece Internet. E Internet realmente es el driver de cambio de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la industria conectada, de la industria que nos ha permitido pasar de una sociedad analógica, la que tuvimos con el vapor e incluso con la electricidad, a una sociedad que primero digitalizamos y que hoy en día hemos conectado. Y esto, sin falta de ir a una planta, yo creo que como mejor se entiende es con casos que nos encontramos en el día a día. Bueno, aquí hay distintas edades, y a lo mejor alguna de las caras que estoy viendo incluso le suena esto ya a la prehistoria, ¿no? Aquello de llevar un mapa en el coche, ¿no? Bueno, qué cosa de señores antiguos, ¿no? Pero bueno, muchos de los que hemos estado aquí llevábamos un mapa en la guantera del coche, ¿no? Y estaba en papel y todo, ¿no? Eran los años analógicos, y llegábamos a los sitios con esos mapas, ¿no? Y hace ya no tantos años, porque esto podemos estar hablando, no sé, de principios de siglo, ¿no? De los 2000, ¿no? Pues aparecieron un buen día los TomTom. Y los TomTom eran digitales. Y bueno, pues con el programita que estaba ahí cargado en el aparato, pues llegabas a los sitios pues ya de una forma guiada, ¿no? Y de repente un día las compañías telefónicas empezaron a permitir que esos dispositivos enviasen unos datos y recibiesen unos datos. Y entonces, aparte de que tú tuvieses el programa precargado, pues ya podías de alguna manera
descargarte cierta información, ¿no? Y cierta información que cambiaba. Por ejemplo, unas actualizaciones más o menos automáticas de pues, el cambio de direcciones en ciudades, ¿no? Pero el cambio verdadero ha sido cuando ha entrado con fuerza Internet y la disponibilidad por parte de las operadoras pues, del 4G, del Internet de banda ancha, ¿no? ¿Esto qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido el que ahora mismo, probablemente si tenemos que tomar la decisión de comprar un TomTom, no lo hagamos y compremos una aplicación para el móvil, eso lo primero, y permite que además la utilización del dispositivo ya no sea individual, sino que el sistema, por ejemplo, nos va a replanificar la ruta que nos ha elegido en función de los problemas o no, las diversas situaciones de tráfico. ¿Y de dónde se saca esa información en tiempo real sobre cómo está el tráfico? Pues se está sacando de cada uno de nosotros que estamos enviando nuestros datos a algún sitio donde se procesa y se dice, antes de que la DGT emita la alerta, el sistema ya sabe que si tú en tu coche llevas 4 minutos parado en un tramo de la autovía y el que está al lado también, pues evidentemente ahí parece que por lógica pasa algo. Entonces, a todos los que vienen detrás se les deriva por otro sitio. Y este es el planteamiento. Y es un planteamiento, además, que viene a hacer, digamos, o a destacar la segunda singularidad de todo esto de la industria 4.0, industria conectada. Internet como agente de cambio, pero luego un cambio de modelo de negocio. Porque en este esquema no estamos vendiendo aparatos, no estamos vendiendo TomTom, estamos vendiendo una app, un servicio en la nube. No pagamos, no sé, lo que corresponda, 100 euros al principio y nos quedamos con ese aparato para toda la vida. Estamos pagando lo que corresponda, 5 euros al mes. Entonces, el modelo de negocio cambia. Esto lo ha vivido una empresa como Michelin. Mayor ejemplo de empresa tradicional yo creo que no podemos tenerlo y conocida, ¿no? Y Michelin, en la cabeza de todos nosotros está Michelin hace ruedas. Y es así. Y además de hacerlas, las vendía. Y bueno, eso era la era analógica. Un buen día vieron que podían meter sensórica a los neumáticos. Y metiendo sensórica aprendían mucho sobre el comportamiento del neumático. Y a partir de ahí, pues tú como usuario, bueno, se entiende que esto va a un segmento de usuario profesional, donde el desgaste de los neumáticos, pues evidentemente es un coste importante. Tú como usuario podías ver, pues bueno, en función de tus rutas, en función de tu comportamiento, tu conducción, pues si aquello desgastaba más, desgastaba menos, y sacar tus conclusiones. Bien, en la era conectada, en esta 4.0, además estamos conectados. ¿Y qué implica estar conectados? Que mi comportamiento con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado, lo que nos permite sacar ese indicador, igual que Luis antes presentaba el indicador de Industria 4.0, pues digamos sería el indicador del desgaste de neumático, ¿no? Y me permite compararme y me permite llegar a conclusiones, hasta el punto de que Michelin, a día de hoy, no está vendiendo ruedas, está vendiendo kilómetros. ¿Qué quiere decir vender kilómetros? Está planteando a profesionales, segmento camiones, el renting de neumáticos en función de su comportamiento al volante y, bueno, y a fin de cuentas del desgaste mayor o menor que tiene de los neumáticos. Pero no se quedan ahí solo, sino que ahora están introduciendo servicios de consultoría, además, sobre una conducción eficiente. Por lo tanto, un fabricante de ruedas no hace tantos años, desde luego en el año 2000 fabricaban ruedas principalmente, a día de hoy está transformando su negocio radicalmente y está vendiendo otras cosas. Entonces, nos quedamos Internet agente de cambio y la 4.0 se da realmente cuando impactamos en el modelo de negocio, impactamos sobre qué estamos ofreciendo a nuestros clientes, cómo nos conectamos con nuestros proveedores y, al final, la forma en que vendemos lo que tenemos. Por lo tanto, a esa pregunta de, bueno, ¿y al final qué hay de nuevo en esto de la industria 4.0? Pues bueno, parece que hay bastantes cosas. Desde luego, quizás no tanto la tecnología, pero sí que tenemos muchísima más potencia de cálculo en todos los dispositivos electrónicos.
muchísima más capacidad de almacenamiento, mayores velocidades de acceso a Internet en móvil, vamos a decir, en puntos no fijos y mayor grado de cobertura, ¿no? Cada vez más. Bueno, todo esto vamos a llevarlo a la realidad aumentada para dibujar un poquito sobre dónde están impactando estas tecnologías y, por supuesto, dónde están por impactar. Y también la realidad aumentada, pues insisto, no es algo nuevo. Ya hace unos cuantos años que pues, en distintos ayuntamientos, en distintos museos, nos podemos encontrar con una aplicación de descarga gratuita que en un punto determinado de ese museo, de esa ciudad, pues nos presenta la información relevante, ¿no? A la que podemos acceder. O bueno, hace, no recuerdo ya, 2 o 3 veranos, el Pokémon GO, ¿no? Que fue el que realmente descubrió la realidad aumentada, yo creo que al común de los mortales, ¿no? Bueno, pues es realidad aumentada, son aplicaciones de ocio, ¿no? Bueno, y esto, por lo tanto, ¿dónde está el secreto de la Coca-Cola cuando lo pasamos a la industria? Pues bueno, en cosas como esto, ¿no? En una industria, desde luego, desde hace muchos años y sobre todo en las industrias de procesos, se miden los procesos. Es decir, los sensores no son de antes de ayer, ya existen desde hace mucho porque, fundamentalmente, esos procesos hay que tenerlos controlados, ¿no? Ahora bien, las soluciones industriales y basadas en sensórica industrial que tienen su función y principalmente es controlar aquellas partes críticas del proceso, pueden ser completados por muchísimos otros sensores que estén dándonos información de partes no críticas del proceso, pero que no por ello es menos importante. A modo de ejemplo, está claro que el sensor que me está midiendo la temperatura, no sé, en un reactor en el que tenemos una transformación química, es un proceso crítico y eso tiene que ser un sensor cumpliendo todos los estándares industriales y dándonos la mayor fiabilidad. Pero poder conocer la temperatura que hay en una misma sala en la que están los trabajadores, pues probablemente por algún tipo de dispositivo vestible o wearable que esté dando esa temperatura, no es crítica para el proceso, pero sí que es muy importante, de gran valor para la eficiencia del proceso, porque puede haber cuestiones de grado de confort de esos equipos de trabajo, cosa importante, o puede ser simplemente un precursor de una alarma de que ahí está pasando algo porque una zona está tomando una temperatura importante. O simplemente el sensorizar el consumo energético de un grupo de bombas que su función es refrigerar un proceso, por lo tanto, si aseguramos que está refrigerando un proceso, ya es válido, pero que puede estar refrigerando ese proceso con una eficiencia energética alta o simplemente matando moscas a cañonazos. Entonces, ahí ya hemos descubierto a lo mejor dónde estaba el fallo, ¿eh? Bueno, ahí es donde entra en juego todo esto. Distribuimos plataformas que gracias a esta hiperconectividad nos permite capturar datos de muy diversas fuentes, de muy diversa naturaleza, y una vez que las tenemos capturadas y colectadas, podemos lanzarlo a sistemas de visualización, donde, por ejemplo, está la realidad aumentada. Y aquí van algunos casos de esto. A ver si... Vale. Estoy predicando con el ejemplo, por lo tanto, estoy haciendo la conectividad en el momento y, bueno, pues esto tiene sus cosas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo sobre la estructura anterior en la que estamos obteniendo datos, en este caso de una planta fotovoltaica, pues lo estamos monitorizando desde Gijón, una planta fotovoltaica que está operando en Andalucía y bueno, pues con un nivel, digamos, de adquisición de datos muy superior al que existen en las salas de control, ¿no? de esa empresa. Bien. Toda esa colección de datos, que bueno, ahí se ve, ¿no? Que nos va generando unas gráficas y demás. En el caso de que nos venga de una industria de procesos, lo que nos permite es, en dispositivos, una vez estoy en la zona del proceso que me interesa, obtengo información contextual
de qué está pasando ahí, qué está pasando en ese grupo de bombas, qué está pasando en ese reactor. Al igual que veíamos antes la aplicación de realidad aumentada, que en una determinada zona del museo pues me está hablando de ese cuadro de Sorolla o de esa escultura que está ahí y no de otra. Bien, llevado al ámbito de la logística, de los almacenes, pues tenemos también aplicaciones. Los almacenes hoy en día tienen un cierto grado de automatización y en algunos casos ya la automatización es hasta, vamos a decir, ya de mejora ya centimétrica, ¿no? Pero lo que está claro es que todavía depende mucho de los operarios que están haciendo, digamos, todas las labores de recogida de información. A ver si... Un momentito. Aquí. Pues en nuestro caso también estamos trabajando en esa línea, proponiendo soluciones de asistencia a los operarios para que toda esa manipulación de mercancías ya no dependa de papeles, de registros, de albaranes y que realmente sobre cualquier dispositivo se pueda identificar cuál es la orden de trabajo, dónde tengo que ir a recogerlo en el almacén y una vez que llego al almacén y tengo presentadas las distintas cajas, las distintas mercancías, que me pueda decir dónde corresponde recoger la mercancía. Voy a adelantar un poquito para intentar ser... Bien. Bueno, y en el ámbito del montaje, pues lo mismo. Evidentemente, todas estas herramientas tienen una gran utilidad en lo que es la elaboración de contenidos formativos, pero también contenidos de apoyo en cuanto a sustitutos de procedimientos de trabajo. Lo que habitualmente implica una curva de aprendizaje pues, bueno, más dilatada o menos en el tiempo a una persona que se incorpora a una empresa, con este tipo de sistemas pues estamos consiguiendo que pueda acceder a esa formación y a esa información, instrucciones de trabajo que necesita en cada momento pues, en tiempo real. Aquí vemos un caso de una guía, un asistente para un montaje de una placa electrónica. Y en la misma línea tenemos pues, también tutoriales, por ejemplo, a nivel de, voy a seleccionar uno solo, a nivel de riesgos, de prevención de riesgos en la manipulación de un cuadro eléctrico. Pues toda esta secuencia de operaciones en las que hay que ir asegurando ciertas partes del proceso antes de intervenir sobre el cuadro, pues podemos hacerlo con herramientas de este tipo, de modo que nos va acompañando y va comprobando, por ejemplo, si se ha bloqueado el interruptor para asegurar que no hay corriente, no hay potencia en ese cuadro, y el sistema reconoce si esa secuencia se ha hecho o no. Ya no depende de que la persona, que tenemos fallos, digamos, sí lo he hecho, cuando a lo mejor ha habido un fallo humano y no estaba hecho, ¿no? Es el propio sistema el que lo reconoce. Bueno, eso por la parte de realidad aumentada. Y por la parte de realidad virtual, pues pasa un poquito como con el tema con el tema del Pokémon Go, porque quizás todos a día de hoy, más o menos, en telediarios y en lo que vamos viendo por ahí, habremos visto cosas de estas. Esto era bueno, una demostración que hizo Samsung en el Mobile Congress de hace 2 años ya. Y bueno, era realmente una atracción, es decir, es estar en el parque de atracciones sin salir de casa o sin salir, pues a lo mejor, de un centro comercial, ¿no? Bueno, muy movidito, muy bien, ocio, ¿no? Y de este ocio y de esta tecnología para el ocio, automáticamente podemos llevarlo
y transferirlo a aplicaciones en la industria. Y este es un caso en el que hemos trabajado, que es, bueno, hay mucho digitalizado ya en las empresas de ingeniería. Por ejemplo, todos los modelos, todos los diseños de una planta hoy en día pues se hacen en CAD 3D. Y ese CAD 3D que ya está hecho, parece que es bastante intuitivo el tema, llegar a la conclusión de que estaría muy bien poder pasarlo a un entorno virtual. Bueno, eso tiene una cierta complejidad técnica, pero solventado el que se pueda convertir rápidamente y de una forma eficiente ese modelo CAD 3D a un entorno virtual, podemos llegar a cosas como esto. Esto es un proyecto que hemos hecho con varias empresas de la región, con el apoyo de IDEPA. Y bueno, aquí vemos el modelo 3D, el modelo CAD 3D, y llegamos a pasarlo a un entorno virtual, pues bueno, con un conversor que hemos desarrollado que permite hacer esa conversión en cuestión de días. El valor que se está aportando es que hasta ahora ese entorno virtual había que desarrollarlo pues, como si de un videojuego se tratase, desde cero, ¿no? De esta manera aprovechamos trabajo y muchas horas de trabajo, sobre todo, que ya están invertidas en el modelo, ¿no? Bueno, conservamos toda la información de los CAD 3D y una herramienta donde aquí se abre. Aquí es donde, tanto en realidad aumentada como en realidad virtual, donde está por definir todavía ese 4.0, esa transformación del modelo de negocio. Esto para una empresa que hace una planta o que hace equipos, a día de hoy, lo que le puede servir es como una herramienta para discutir los diseños con el cliente, para convencer a ese cliente de que le compre el suministro de los equipos a esa empresa y no a otra, o incluso para los equipos de montadores que tienen que instalar esto, probablemente, por decir algo, en Brasil, y que es muy diferente el que ya sepan desde aquí qué tienen que montar a llegar a destino y desplegar planos y ponerse a montar. Pero, sobre todo esto, por ejemplo, se abren oportunidades de negocio también para que, una vez virtualizado el modelo de la planta, una vez esa planta está funcionando, se pueda proyectar sobre la propia planta lo que son los distintos datos que nos están dando la sensórica, y que no necesariamente tengamos que estar haciendo ese control de qué está pasando en la planta desde la propia planta, o que ante una situación de un problema, alguien, antes de, como primera reacción, coger un avión y presentarse allí, y probablemente que sea una cuestión tan directa como tocar un botón, que esto siempre lo decimos así un poco en chiste, y cantidad de empresas nos dicen, así es, llegas allí y era dar a un botón, pues que el dar ese botón podamos hacerlo en virtual, ahorrando tiempo a todos y dinero a todos. Y esto es de ayer todavía, y esto es también donde está por el recorrido. ¿Y qué pasa ahora si combinamos la realidad virtual con robótica? Bueno, hasta ahora programar un robot implicaba tener conocimientos de programación y tener conocimientos de CNC o de cualquier otro tipo digamos, de programa, de programación de equipamiento automatizado. Bien, bueno, es que ahora programamos simplemente con el equipo de realidad virtual. Entramos en un entorno virtual que va a ser lo que quiero que sea. Yo le digo al robot dónde quiero que coloque las piezas. Uy, perdonad. Y el robot, obediente, lo hace. Y para muestra un botón. Eso lo he programado yo, por lo tanto, y funcionaba. Así que no se necesitan destrezas de programación para que funcione. ¿Vale? Eso está claro. Bueno, hemos visto mucha tecnología y he insistido una y otra vez en que no es cuestión solo de tecnologías, es cuestión sobre cómo aplicamos esa tecnología en la realidad de nuestra empresa y en cómo va a transformar el cómo vendamos pues en el medio o largo plazo. Y en ese sentido,
cualquier incorporación que hagamos de tecnologías, de habilitadores digitales, sean estos de realidad aumentada, virtual o cualquier otro, requiere un paso necesario previo por el que hay que pasar, que es, en primer lugar, analizar qué procesos tenemos, hacer los cambios en los procesos que requiramos, entender que la digitalización no es un tema de tecnologicazo, no es un tema de meter la tecnología que más suena, es un tema de pensar qué me va a aportar esa tecnología y, a fin de cuentas, cómo eso lo embebo en mi estrategia empresarial. En ese sentido, y relacionado con uno de los programas a los que hacía referencia Luis, Activa Industria 4.0, en el que precisamente estamos haciendo ese trabajo, fotografía, diagnóstico de cómo está a nivel de digital la empresa y hoja de ruta para que se transforme digitalmente, lo que estamos utilizando, digamos, por detrás es esta metodología, una metodología propia que se alinea muy bien con el modelo propuesto en la Estrategia Española de Industria 4.0 y que en este caso, por ejemplo, analizamos 7 áreas relevantes y distintas dentro de la empresa y que si revisamos ahí, de 7, una es tecnología. Una es tecnología, digamos, ya a nivel de nombre, ¿no?, que es la de habilitadores digitales. El resto tiene que ver con cómo fabrico, cómo vendo, cómo organizo mis recursos. Es decir, tiene que ver mucho con metodología, no con tecnología. Bueno, pues el propósito era dejar un poquito luces sobre qué se está haciendo, hasta dónde podemos llegar y, sobre todo, intentar lanzar mensaje para también romper ese recurrente que nos encontramos de, bueno, y esto de la 4.0 es que esto ya estaba inventado, es que esto no me aporta. Bueno, como hemos visto, hay mucho de nuevo. A lo mejor no era donde esperábamos, pero hay mucho de nuevo. Daros ahora un par de referencias. Una de ellas también salió en la presentación de Luis, la página web de Industria Conectada 4.0. En concreto, desde un punto de vista de primera capa, de primer acercamiento a todo lo que son las tecnologías, el cómo impacta en nuestros procesos, muy recomendables los vídeos, las 20 píldoras formativas sobre Industria 4.0 y bueno, yo aquí mis 5 segundos de publicidad hechos por la EOI, contando con nuestra colaboración por detrás para hacerlos. Por lo tanto, pues esto viene de cocina asturiana, ¿no? Entonces hay que verlos. Y la segunda referencia, pues la web de la iniciativa de Industria 4.0 en Asturias. También se mencionaba antes, al final, a nivel nacional estamos sumando las contribuciones de las distintas comunidades autónomas. Hay un canal muy fluido de colaboración y, en ese sentido, pues también la iniciativa de Industria 4.0 en Asturias pues tiene su web propia, donde también accedemos a esta información y, sobre todo, accedemos al mapa del quién es quién en la Industria 4.0 en la región, lo cual, pues también, cuando tenemos que acometer algún proyecto, pues está muy bien como punto de referencia, casi como ventanilla única, ¿no?, para poder entrar. Asturiasindustria 4.0.es. Y nada más por mi parte. Agradeceros lo atentos que habéis estado y, por supuesto, luego, cuando sea la ronda de preguntas o en la pausa, a vuestra disposición para comentar. Muchas gracias.